Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Y ahora con ustedes, su programa Tocando su Manto. Nueva temporada con la reverenda Yolanda Flores. Bienvenidos una vez más a su programa Tocando su Manto, nueva temporada. Como siempre les saluda Yolanda Lara y estamos aquí no sin antes darle ese agradecimiento cordial a nuestros pastores Juan Bruno y María Camaño por permitirnos compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra que edifique, palabra que transforme nuestras mentes, que transforme nuestros corazones y cambie nuestras vidas. Así que, mis hermanos, vamos a presentar con este video a nuestro invitado. Doctor Humberto Mauricio Juárez, representante de iChange Nations en Latinoamérica, fundador de la Alianza Diplomática Humanitaria en el estado de Wyoming, Estados Unidos, representante interino ante las Naciones Unidas New York para el Departamento de Sociedad de Paz de Kenia de ECOSOC, graduado de la Escuela de Capellanes de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en New Jersey, coach certificado de John Maxwell Team, coach de liderazgo de BFM Bahamas, embajador de buena voluntad Global Chaplain Trainer, instructor certificado en Derechos Humanos por Youth for Human Rights, fundador de Academy of the Kingdom, la Academia del Reino. Ha realizado conferencias en varios países de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Asia. Ha brindado servicio comunitario entrenando a personal administrativo y diplomático en varios consulados en la Unión Americana. Fue miembro del gabinete ejecutivo de la Asociación de Liderazgo de Países Tercermundistas dirigido por el reconocido líder mundial, Dr. Miles Monroe. En 2019, el Dr. Juárez compartió una conferencia en la ONU New York durante la conferencia sobre derechos humanos a delegaciones de 75 países. Es acreedor del premio Liderazgo Diplomático. Ha recibido 3 doctorados honoris causa, Humanidades, Filosofía y Derechos Humanos. Trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala como miembro del equipo de soporte de ayuda moral y espiritual. El Dr. Juárez es un internacionalista que cree y anhela que hagamos de la Tierra un mejor lugar para vivir para las presentes y futuras generaciones. Actualmente es parte del equipo de capellanía HDA, que se está dedicando a la formación de ciudadanos efectivos para que se involucren en sus comunidades y sean parte del cambio. Como delegado de iChange Nations para Latinoamérica, está enfocado en hacer alianzas estratégicas y descubrir personas que están haciendo la diferencia en sus comunidades para apoyar en la enseñanza de liderazgo y derechos humanos. Con nosotros, el doctor Mauricio Juárez. Un gusto tenerlo de nuevo aquí con nosotros, doctor. La verdad que era imposible no hacer 2 programas. Si pudiera hacer 3, haría 3, créanmelo. Si pudiera llevarme todo corrido, porque es muy interesante, porque no solamente habla sobre el reino, la economía del reino, sino también habla el liderazgo del reino. Eso es algo muy importante para el pueblo de Dios, porque tienen que saber por quiénes están siendo regidos en ciertas áreas de liderazgo. Por ejemplo, yo soy líder de danza, pero están los pastores, están los profetas, están los maestros, están los líderes de ujieres. Claro. Es muchas las ramas, pero necesitamos siempre saber hacia dónde tenemos que estar enfocados. Así es, efectivamente. Y eso va mucho con el nombre de su programa, Yolanda. El manto. El manto. Al tocar el manto sale virtud. Y el liderazgo es una virtud depositada de parte de Dios en los seres humanos. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es que si leemos la Biblia de pasta a pasta, la palabra liderazgo no aparece. Así es. Sin embargo, no está explícitamente, pero está implícita dentro de las Escrituras. Okay. Porque el liderazgo, más que título o posición, tiene que ver con asignación, responsabilidad
carácter, conducta y delegación. Entonces, esos son los atributos o las características, podríamos decir, que de alguna manera Dios, a través de personas o el Espíritu Santo, buscaba a personas que tuvieran ciertas características para poderlos encomendar a ciertas funciones y tareas. Muchos de ellos ya estaban preparados, muchos de ellos fueron preparados en el camino y muchos de ellos perecieron en el camino. Ay. Entonces la oportunidad está, todos tenemos en potencia, el potencial por fabricación divina. Así es. El ser humano desde la creación, Dios puso en Adán su imagen y su semejanza. Entonces, con el simple hecho que dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza, quiere decir que depositó el carácter en algún porcentaje en la esencia al primer ser humano de liderazgo. Por ejemplo, no le podía decir sojuzga la tierra si no tuviera liderazgo. No le podía decir que administrara el jardín si no tuviera en él las cualidades y habilidades y destrezas para poderlo hacer. Lo que sucede, Yolanda, es de que Dios todo lo da en esencia. Ok. Y hay que procesarla. Un ejemplo sería, imagínese, Adán hubiera querido una mesa. Aquí tenemos una linda mesa de madera. Ok. Pero Dios le pone enfrente un árbol, no le pone la mesa. Hay que Porque en el árbol está la silla, está la mesa, está la cama, está el plato, está el vaso. Y cuán cosas su imaginación puede imaginarse, valga la redundancia, en la esencia de lo que Dios creó. Ok. Entonces, es como una semilla. Hay semilla buena y hay semilla Mala. no buena. Pero en esencia, la semilla de Dios sí es semilla buena. Claro. Lo malo es la tierra. Entonces, en la parábola del sembrador, por ejemplo, nos habla de 4 terrenos. De los 4 solo hay una buena tierra. Sí. Y es en esa buena tierra donde da fruto la semilla de la palabra del reino en las personas. Entonces, el tema del liderazgo es bello, es hermoso, es maravilloso, conflictivo, problemático, pero Satisfactorio. sí, pero el problema es uno, Yolanda. Sí. El corazón se corrompe Así es. cuando no tenemos autoridades sobre nuestras vidas. Ese espíritu de independencia, que a la medida que el liderazgo va creciendo es como la espuma. Se sienten menos necesitados de que alguien los dirija. Ya no quieren entregar cuenta a nadie de nada, porque ellos son los que ahora piden. Esa es una actitud. Jesús dijo, entre vosotros no será así. No será así. Dijiste que yo diga vayan y van, y dice el otro ven y viene en la autoridad de la milicia. Yo fui militar, yo sé lo que es eso. Pero, dice el Señor, entre vosotros no será así. Okay. Dice, por ejemplo, para ir abriendo aquí, dice, el que quiere ser el primero, que sirva a los demás. El que quiera ser el más grande, que sirva a los demás. Así es. Pero ¿qué estamos viendo? Todo al revés. Se ha volteado la tortilla. Yo no sirvo, a mí me sirven. Por mi título, por mi función, por mi autoridad y por su prepotencia, asusta a los que vienen atrás y confunden eso con la palabra honra y los Así terminan es. sirviendo. Somos llamados a servir. Jesús comenzó sirviendo y terminó sirviendo. Así es. Y ese es el liderazgo, genuino y reino, el servicio. Cuando uno empieza a servir dentro de cualquier área en que nosotros nos movamos, ¿no? ¿Sí? Puede suceder que en algún momento se le vayan las luces a la persona y tenga esa necesidad. Una vez escuché a alguien decir que una persona que tenía esa actitud era porque le faltaba identidad del reino en su corazón, en su vida, y que
cuando uno veía a una persona así, era más necesario orar por ella para que el Señor le mostrara que su actitud no estaba siendo propia y que no estaba edificando a aquellos que estaban debajo de él. En la Biblia vemos a un Jesús que cuando lo quisieron hacer el rey, se les esfumó, o sea, se les perdió y no quiso porque él sabía que lo querían hacer el rey. Entonces, él, siendo quien era, no se dejaba llevar por la adulación de la gente, porque él conocía los corazones de los hombres y no se dejaba a adular. Él no sabía ni siquiera cómo hacer para que la gente, ¿verdad?, entendiera que lo que él llevaba venía de parte del Padre, que no venía de él, porque él decía, las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Así es. Es lo que él me ha mandado a hacer. Correcto. Y eso hago. Entonces, sí se ve un poquito eso, como de que... No, se ve mucho. Bueno, sí, es que no quiero que se asusten tanto. No, usted se encarga de eso. No, se ve mucho, se ve mucho. Se ve que sí está un poco, bastante, el ego personal, el yo soy, el yo hago, el yo digo, el yo dirijo, el yo soy el Padre espiritual, el yo, pues, básicamente. Sí, fíjese que hay un versículo, Yolanda, donde una persona que no era un ser humano, que fue creado con el propósito de dirigir tamboriles, dijo, ¿por qué yo estoy aquí si yo puedo subir a las alturas? A las alturas. Y yo me puedo hacer semejante al Altísimo. Salva a los padres. ¿Verdad? Ahora, por eso le digo, nosotros fuimos creados a semejanza de Dios. Así es. Entonces, este personaje siempre ha querido ser lo que nosotros ya nacimos siendo, imagen. Entonces dijo, me haré semejante al Altísimo, subiré a las alturas. Y hay otro versículo donde le dicen, por la multitud de tus contrataciones caíste. ¿Eso qué quiere decir? Lo contrataron, le salieron ofertas, le salieron invitaciones, lo empezaron a hacer popular, tuvo un fan page. O sea, no se trata de tener un fan page, no se trata de tener seguidores, se trata de tener discípulos formados. Así es. Se trata de formar ciudadanos del reino de los cielos para que operen aquí en la tierra y establezcamos su reino. El reino no es más que un sistema operativo de los cielos que funciona, comprobado, y que lo trajo el rey para que nosotros lo apliquemos aquí en la tierra. Así Entonces, el liderazgo es un tema sumamente importante y estamos urgidos. Yo diría que el liderazgo, de acuerdo a lo que Jesús practicó, de acuerdo a lo que Él vivió, yo diría que el liderazgo es una especie, señores, en peligro de extinción. Ay, sí. Es una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque con aquella necesidad de que todo cree que se haga, lo nombran líderes. Es que no se hace de la noche a la mañana. Eso es como el coaching. Hay personas que pagan una cantidad determinada de dinero, van a un seminario de 2 días, ya reciben su certificado de coach o mentor. ¿De qué? Si solo porque alguien les dijo, porque le pagaron. No es así. Tiene que tener experiencia de vida, tiene que haber tenido errores en su vida y corregir, aprender, ser formado. Entonces, un líder, antes de ser líder, debe de ser un muy buen seguidor. Okay. Muy buen seguidor. Eso me recuerda a David. Okay. Porque David, antes de que le dijeron que iba a ser rey, ¿no? Porque esto pasa mucho. Que, ok, tienes este llamado, el Señor dice así, 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 ¿no? Y la persona se dispara. Pero vemos en David, cuando le dijeron que va a ser rey, pero no le dijeron cuándo, ni a qué horas, ni cómo, ni dónde, Esperó ni el tiempo. de quién. Esperó. Y él tuvo la experiencia de pelear con osos y con leones. Él les ganó. Cuando ya fue con Goliat, dijo, aquí el Señor es el que me respalda. Ya tenía la experiencia. Ya la traía. Y cuando todavía pasó un largo proceso más antes, tuvo que ser perseguido por su suegro, tuvo que esconderse, se enfermó, pasó miserias. ¿De qué no le pasó a David? Cometió errores, se arrepintió, Dios lo restauró.
Impresionante. ¿Ve? Entonces, podemos ver que él esperó el tiempo preciso de Dios. Aunque pasó por muchas dificultades, no se adelantó ni se quedó esperando tampoco en que todo le cayera del cielo. Así es. Sí, Yolanda, lastimosamente en el aspecto del liderazgo, nos damos cuenta que muchas personas que llegan al conocimiento de el Señor y de su palabra, se empiezan a involucrar en funciones, en actividades espirituales con muy buen deseo. ¿Okay? Quiero decir, lo hacen de todo corazón, lo hacen con sinceridad, con pasión, se entregan y hacen todo lo que les dicen porque piensan que así está bien, que ese es el proceso. Pero lastimosamente, en muchos casos no pasan por el proceso de sanidad, no pasan por el proceso de formación. Y entonces, sin darse cuenta muchas veces, en su liderazgo, cuando ya están en una posición, ejercen su forma de hacer las cosas por ignorancia, por no conocerlas, la manera de Dios. Y entonces empiezan a atropellar personas, empiezan a abusar a las personas emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, y empiezan a ejercer un liderazgo más en una línea de una dictadura, si lo puedo usar en ese término. Donde jefe, ¿no? ¿por qué así? Porque yo así digo. O sea, ya no son cuestionables, son intocables, son inaccesibles y empieza a salir una prepotencia, una actividad narcisista, prácticamente porque se sienten únicos y exclusivos. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, señores, es para ser edificada, para ser atendida, para ser servida. Por eso comencé diciendo que el más grande es el que sirve. El primero es el que sirve. Entonces esa actitud de liderazgo no es correcta. No es correcta y mucha gente que también no conoce, ignoran la verdad, entonces piensan que están haciendo bien y esto causa problemas en los hogares, causa problemas en los matrimonios, causa problemas en los hijos y realmente eso tiene que parar, eso tiene que detenerse, tiene que haber cambios. Fíjese que, por ejemplo, en un equipo de básquetbol, por decir eso, ¿verdad? Ay, está hablando de básquetbol, eso no es bueno. Bueno, dijo el apóstol que el ejercicio de la carne para poco es provechoso, no dijo que era malo, entonces voy a hablar de ese poco provechoso. Cuando un equipo pierde todos los partidos, el problema no es el equipo, el problema es el coach. Y cuando una iglesia sufre y no supera y no crece y no se desarrolla y no se mentaliza y no se proyecta y no es emprendedora, el problema no necesariamente es el pueblo. Puede que el problema sea el liderazgo, mal formado. Por eso tenemos nosotros que ser humildes, como dijimos en el programa anterior, gracias por esa invitación. Tenemos que ser sencillos de corazón, ir al Espíritu Santo, aunque sea un minuto diario. Yo le llamo al Espíritu Santo el quiropráctico del alma, porque nos truena y nos ajusta todas las esquinas que hay que ajustar para que nos ponga en nuestro lugar y podamos nosotros tener ese liderazgo. Yo le llamo, Yolanda, a esto, lo comparo mucho al esqueleto humano. El esqueleto humano es invisible. El esqueleto humano no se puede ver. El esqueleto humano prácticamente es fuerte, sólido, para poder sostener el peso del cuerpo, pero también es flexible para poder alcanzar cada esquinita del cuerpo. Pero ¿qué ha sucedido con el liderazgo? Ha sido un liderazgo, Yolanda y queridos amigos, hermanos, el liderazgo ha sido más expuesto. No es como el esqueleto que necesita unos rayos X para ser visto, sino que quiere exponerse como una figura. Eso es peligroso. Es peligroso. Necesitamos que retomar el concepto del liderazgo. En el libro Los Tesoros del Reino hablo precisamente del liderazgo del reino, porque el liderazgo hay cualquiera. Así es. Y termino diciendo esta parte. John Maxwell dice, liderazgo es influencia, es actitud. Todo tiene que ver con la actitud. Entonces yo no necesito escuchar a un líder 10 minutos ni 10 horas. Solamente tengo que observar sus acciones
Y eso me va a decir en qué nivel de liderazgo estamos. Así es. Ahorita que mencionaba a John Maxwell, yo tengo ese libro. Cuando miré como referencia, yo dije, yo lo tengo, pero no lo he terminado de leer, debo terminarlo. Empecé a las primeras páginas y realmente el liderazgo tiene más un compromiso que un privilegio. Es un privilegio, pero a la vez es más un compromiso porque uno debe de darse a las personas, debe estar pendiente de cómo está su vida espiritual, de buscar las herramientas para ver cómo ayudarlos a crecer. A veces tienen preguntas, a veces ni siquiera saben por qué están haciendo las cosas que están haciendo. Por inercia. Porque es como, estaba viendo un ejemplo del molde, ¿no? El molde ya está abollado, pero ahí siguen haciendo el pan. Y dice, mamá, ¿por qué estás haciendo el pan en ese molde que ya está abollado? Y dice, no sé, mi mamá sí lo hacía. Y llega se repite uno, y entonces vamos haciendo lo que nos están a veces mal enseñando. Cuidado. Porque si uno ya sabe que tiene un llamado a ejercer algún tipo de liderazgo, entonces es nuestra responsabilidad buscar las herramientas para crecer y poder darle algo nutritivo a quienes van a estar enfrente de nosotros, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a delegar a las futuras generaciones, pero ¿qué les vamos a delegar? Lo mismo, lo igualito y lo parecido, dijera mi pastor. Y creo que Dios quiere que hagamos un cambio en las futuras generaciones en cuanto a liderazgo, que no les pongamos esa imagen de, hey, mírenme, aquí estoy yo en redes sociales, aquí estoy yo en YouTube, aquí estoy yo, aquí estoy yo, ¿no? Otra vez el yo. Entonces, el yo creo que es el conflicto más grande del ser humano. Cuando se pierde el Espíritu Santo morando en mí y aparece el yo haciendo lo que creo que es conveniente. Sí, tiene mucho que ver con identidad. Es que muchas veces las personas no son realmente lo que deben ser, sino son lo que otros dicen que son. ¿Verdad? Entonces, es importante que primero nosotros conozcamos nuestra identidad. Tengo la bendición, la oportunidad de ser parte del equipo de John Maxwell, John Maxwell Team, soy coach certificado de John Maxwell. Y dentro del material que nosotros manejamos, hay una temática que se llama 5 niveles de liderazgo. Entonces, el primer nivel de liderazgo tiene que ver con el posicional. Prácticamente quiere decir, necesito a alguien en la puerta y no tiene que saber nada más que un cuerpo estar parado en la puerta y lo pusieron y esa es su función. El segundo es el liderazgo permisivo. El segundo es el liderazgo permisivo y eso tiene que ver en que yo ya observé tu conducta, yo ya observé tu estilo de vida, yo ya observé tu ética, tus principios, tu puntualidad, tu honestidad, tu espíritu de servicio, tu consistencia. Entonces, el liderazgo permisivo es que yo te doy permiso a ti de que tú seas mi líder. Yo no te sigo porque tengo que, sino que ahora te sigo porque yo quiero seguirte. Entonces, tenemos 3 más que hablar, será en otra ocasión, pero compañeros líderes, yo los insto y los invito a que desarrollemos ese liderazgo permisivo, es decir, no donde nosotros le damos permiso a la gente, sino donde la gente nos da a nosotros permiso. Así es. Para que nosotros podamos liderar. Ahora, el pueblo perece por falta de conocimiento. Si no tiene conocimiento el pueblo, es porque o lo que está enseñando el liderazgo no es lo correcto, o el liderazgo no sabe qué enseñar. Entonces, la culpa lo tienen no los alumnos. Otra vez regresamos al punto. La culpa no la tienen los alumnos, sino que enseñamos cada cosa que no tiene muchas veces que ver absolutamente con nada. Y ahora la gente tiene que desaprender lo que mal aprendió. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero conoceré la verdad. Y la verdad está en los tesoros del reino. Amén, así es. Hay un texto bíblico en Lucas 17:10 que habla sobre un hombre que va y hace todas sus labores, después regresa con su amo y le dice el amo, primero dame de comer, dame de beber y ya que termine yo, comes tú. Este no le dio las gracias porque lo que se le mandó a hacer, hizo. Muchas veces solamente estamos haciendo eso y eso debe de ser para nosotros un privilegio porque dijo Pablo, soy esclavo de Cristo voluntariamente.
Entonces, voluntariamente nosotros nos damos como Cristo se dio por nosotros. Cuando nosotros entendemos el concepto de lo que es el liderazgo, que no es otra cosa sino el servicio al pueblo y no del pueblo al servicio de nosotros, las cosas van a cambiar y van a mejorar. Así que, mis hermanos, yo espero que este programa haya sido de mucha, mucha edificación y vamos a presentarles el evento. Presentamos el flyer por si usted está interesado en asistir. Usted es más que cordialmente invitado para que desaprendamos ciertas aptitudes, ciertas acciones que no le están ayudando al pueblo de Dios. Así que aquí está el número, yo se lo voy a compartir, es el 323-823-5305. 323-823-5305 o me puede llamar al número que aparece de la pantalla si usted necesita más información. Crezcamos, conozcamos y acerquémonos más al reino de Dios haciendo lo que Él nos pide que hagamos, con humildad, con paciencia y con amor. Nosotros nos despedimos, doctor Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por la invitación, es un honor estar con ustedes y bendiciones a todos. Realmente, así que nos vemos en un próximo más de Tocando su Manto, nueva temporada, y llámenos y con mucho gusto y con poco gasto le atenderemos.